Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y me emociona mucho tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que les va a encantar. Hoy, como ya habrán intuido por el título, nos vamos a sumergir en el apasionante y a veces turbulento mundo del corazón roto y los secretos de las celebridades turcas. Específicamente vamos a hablar de una de las parejas más queridas y mediáticas que Turquía ha conocido, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y prepárense porque lo que les voy a contar, la verdad, les va a sorprender. Vamos a desentrañar las posibles causas de su separación, analizar las pistas que han dejado caer y especular sobre el futuro de ambos. Para los que son nuevos por aquí, o simplemente necesitan un pequeño recordatorio, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y siguen siendo, una de las parejas más icónicas y mediáticas de Turquía. Su romance, surgido en el mismísimo set de la exitosa serie Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa magia traspasó la ficción. Literalmente eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos, con una conexión que se notaba a kilómetros de distancia. ¿Qué más se podía pedir? Eran el sueño de muchos, la personificación del cuento de hadas moderno. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran eventos multitudinarios y sus fans, completamente enamorados, celebraban cada pequeño gesto de cariño. Pero como suele pasar en la vida, y especialmente en la vida de las celebridades, el cuento de hadas, tristemente, llegó a su fin. Después de un romance que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. Y la pregunta que todos nos hicimos, y que aún nos hacemos, es ¿por qué? ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Qué fue lo que rompió la magia? ¿Dónde se escondía el punto de quiebre de esta pareja que parecía tan sólida? A lo largo de los meses y años, hemos escuchado un montón de rumores, especulaciones y teorías. Que si la distancia, que si las agendas apretadas, que si... Bueno, ya saben, los típicos rumores que circulan en estos casos, alimentados por la curiosidad de los fans y los medios de comunicación ávidos de noticias. Se habló de terceros en discordia, de incompatibilidad de caracteres, de presiones externas. La verdad es que Internet se convirtió en un hervidero de teorías conspirativas, cada una más fantasiosa que la anterior. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay algo más allá de lo que se muestra en las revistas y en las redes sociales? ¿Podemos llegar a alguna conclusión, aunque sea aproximada, sobre los motivos reales de su separación? Bueno, pues hoy, aquí en mi canal, vamos a intentar desentrañar algunos de los secretos que rodean esta separación. Y para empezar, vamos a analizar la figura clave en todo este asunto, Kerem Bürsin. Él, como buen caballero y conocedor de la vorágine mediática, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles de la ruptura. Ha sido respetuoso, evitando entrar en polémicas y guardando silencio sobre las razones específicas que llevaron al fin de su relación con Hande. Ha preferido enfocarse en su trabajo, en sus proyectos personales y en mantener una imagen de profesionalismo y madurez. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, ha dejado caer algunas pistas, algunas indirectas en entrevistas y en sus redes sociales, que nos pueden dar una idea de lo que realmente sucedió. No podemos decir que tenemos la verdad absoluta, pero sí podemos analizar sus palabras y acciones para intentar acercarnos a una comprensión más profunda de lo que pudo haber ocurrido. En una entrevista reciente, Kerem habló sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo de la farándula. Dijo algo así como, es muy difícil, porque la presión es constante. La gente opina, juzga, y eso, quieras o no, afecta a la pareja. La exposición mediática es incesante y es complicado mantener la privacidad y la normalidad cuando cada movimiento es analizado y comentado. Y ahí ya tenemos una primera pista. La presión mediática, a la exposición constante, las expectativas del público, el escrutinio implacable de los medios, todo esto puede ser un factor importante a la hora de desgastar una relación. Imagínense vivir con paparazzi persiguiéndote a todas partes, con fans opinando sobre cada paso que das, con rumores inventados circulando por Internet. Es una locura. Esta presión, que se amplifica por la intensidad de las redes sociales y la inmediatez de las noticias, puede ser una carga pesada para cualquier pareja, incluso para las más sólidas. Pero, ¿hay algo más? Sí, lo hay. En otra entrevista, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación y la sinceridad en una relación.
Subrayó la necesidad de expresar tus sentimientos, tus necesidades y de ser honesto con la otra persona. Destacó la importancia de la confianza y la transparencia para construir una relación duradera. Y aquí, la verdad, es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Sugiere esto que hubo una falta de comunicación, una falta de sinceridad en la relación con Ande? ¿Que tal vez no se hablaron abiertamente sobre sus problemas y sus inquietudes? ¿Que no se expresaron sus necesidades de manera clara y honesta? Por supuesto, no podemos saberlo con certeza, porque Kerem no ha revelado directamente los detalles de la ruptura. Él, con su elegancia característica, ha optado por la discreción. Pero sus palabras nos dan una idea de las posibles causas. Y es que a veces las relaciones terminan no por grandes peleas o infidelidades, sino por la falta de entendimiento, por la incapacidad de comunicarse de manera efectiva, por la acumulación de silencios y malentendidos que erosionan la base de la relación. La falta de diálogo, la no expresión de los sentimientos y la falta de claridad sobre las expectativas pueden ser letales para cualquier pareja, independientemente de su fama o fortuna. Además, Kerem ha hablado en otras ocasiones sobre la importancia de la individualidad dentro de una relación. Enfatizó la necesidad de mantener tu propia identidad, tus propios intereses y tus propios espacios personales. Tal vez con el tiempo y con la inmersión en el torbellino de la fama, ambos sintieron que estaban perdiendo su individualidad, que la relación los estaba absorbiendo por completo. Esta pérdida de autonomía, aunque no sea intencionada, puede generar frustración y descontento en la pareja. Ahora bien, vamos a hablar de Ande. Ella, por su parte, ha sido un poco más reservada que Kerem en cuanto a hablar de la ruptura. Ha preferido centrarse en su trabajo, en su exitosa carrera como actriz y en su vida personal, evitando entrar en polémicas y protegiendo su privacidad. Ha demostrado una gran madurez y profesionalismo, evitando alimentar los rumores y centrándose en sus proyectos. Sin embargo, también ha dado algunas pistas, algunas señales, que nos pueden ayudar a entender lo que pasó. A través de sus publicaciones en redes sociales, de sus entrevistas y de sus apariciones públicas, ha dejado entrever algunos detalles sobre sus sentimientos y sobre la situación que vivió. En una de sus publicaciones más enigmáticas en redes sociales, Ande escribió algo como: a veces, las cosas no son lo que parecen. A veces, hay que tomar decisiones difíciles para protegerse a uno mismo. ¿Qué significa esto? ¿Sugiere que la relación con Kerem no era tan perfecta como parecía? ¿Que tal vez ella tuvo que tomar una decisión difícil para proteger su propia felicidad y su bienestar emocional? ¿Que tal vez la presión mediática, las expectativas del público y las exigencias de la fama estaban afectando su salud mental? Es importante recordar que en una relación, no siempre es culpa de una sola persona. A veces simplemente las cosas no funcionan. Las personas cambian, las necesidades cambian, y lo que funcionaba antes ya no funciona. Y eso no significa que haya malos ni buenos, simplemente significa que las cosas han llegado a su fin. La vida, en sus diferentes etapas, nos transforma y nos lleva por caminos inesperados. A veces las personas que compartieron un camino en el pasado, ya no pueden recorrerlo juntas en el presente. Ande, a través de sus publicaciones y entrevistas, ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran conciencia de sí misma. Ha hablado sobre la importancia del amor propio, de la autoestima y de la necesidad de priorizar la felicidad personal. Tal vez en ese proceso de autodescubrimiento, se dio cuenta de que la relación con Kerem, por muy intensa y bonita que fuera, ya no la llenaba por completo, que no le permitía crecer y desarrollarse como persona. Y tomó la difícil decisión de poner fin a la relación, en busca de su propia felicidad y bienestar. Además de todo esto, hay que tener en cuenta otro factor importante que ya mencionamos: la distancia. Kerem y Ande, debido a sus compromisos profesionales, pasaban mucho tiempo separados. Él viajaba por trabajo, ella también tenía sus proyectos. Y aunque el amor puede sobrevivir a la distancia, es innegable que la falta de contacto físico, la falta de tiempo juntos, puede afectar a una relación. La distancia, sumada a la presión mediática, a las exigencias laborales y a las expectativas del público, puede ser un cóctel explosivo para cualquier pareja. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque glamurosa y aparentemente perfecta, no está exenta de desafíos y dificultades. La fama, la presión y la falta de privacidad pueden generar estrés, ansiedad y desgaste emocional. Y a veces estas situaciones pueden pasar factura a las relaciones.
Así que, resumiendo, ¿qué podemos concluir sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues que probablemente fue una combinación de varios factores: la presión mediática, la falta de comunicación, la distancia y tal vez simplemente el hecho de que las cosas no funcionaban. No podemos saber la verdad absoluta, porque solo ellos dos saben lo que realmente pasó. Pero las pistas que han dejado caer, sus palabras y sus acciones, nos dan una idea de las posibles causas. La separación, aunque dolorosa, no tiene por qué ser el final de la historia. Tanto Kerem como Hande han demostrado ser personas resilientes y con una gran capacidad de superación. Han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras, en sus proyectos personales y en su bienestar emocional. Han demostrado que es posible salir adelante, incluso después de una ruptura mediática y dolorosa. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, y que seguramente sigue rondando sus mentes: ¿hay posibilidad de reconciliación? ¿Volveremos a ver a Kerem y Hande juntos algún día? La verdad, no lo sé. En el mundo de las celebridades, todo es posible. Lo hemos visto muchas veces. Las segundas oportunidades existen, los reencuentros inesperados son frecuentes y el amor, a veces, encuentra formas sorprendentes de volver a florecer. Sin embargo, por el momento parece que cada uno está siguiendo su propio camino. Kerem está enfocado en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento personal. Hande, por su parte, continúa brillando en la actuación, consolidando su carrera y disfrutando de su vida personal. Ambos están demostrando ser personas fuertes, independientes y con una gran capacidad de adaptación. Quizás, en un futuro, sus caminos vuelvan a cruzarse. Quizás, el destino les tenga preparada una sorpresa. Pero por el momento lo más importante es que ambos sean felices y que sigan adelante con sus vidas, cumpliendo sus sueños y encontrando la paz interior. Y aquí es donde les pido a ustedes, mis queridos espectadores, que me ayuden a completar esta historia. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Creen que algún día podrían volver? ¿Han seguido sus carreras después de la separación? ¿Qué piensan de sus proyectos actuales? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus pensamientos y sus sentimientos sobre esta pareja que nos robó el corazón. La conversación es lo que hace que este canal sea tan especial. Antes de terminar, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir mis análisis y mis opiniones con ustedes, y saber que los están disfrutando es una gran satisfacción. Si es así, no olviden darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque se vienen muchas más historias sobre las celebridades turcas y sobre otros temas que sé que les van a encantar. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!